A ver, ya estamos grabando. Buenos días, lunes 17 de mayo de 2021, clase de ciencia y tecnología. Hoy día seguimos con programación. Bueno, primero que nada, chicos, lo que les quiero comentar es que los proyectos ya están aprobados. En el caso de emprendimiento y gestión, de ciencia y tecnología, perdón, eh, tenemos que hacer 5 programas. Tienen que hacer 5 programas. Yo les voy a indicar justamente aquí cuáles son esos programas que hay que hacer. Facilísimos. Para ustedes va a ser el examen más fácil que tengan de todas sus materias. Les voy a compartir la pantallita de acá. Ya verán. Tienen que realizar 5 programas. Básicamente vamos a aplicar lo que hemos hecho este año, lo que hemos estado haciendo. Al principio comenzamos a ver algunas teorías, ¿no es cierto? Y luego estamos viendo esto del pensamiento computacional y la introducción a la programación. El objetivo de esto es agilidad mental y capacidad de resolver problemas. Entonces, tienen que hacer 5 programas escritos en JavaScript con básicamente lo que hemos estado viendo. Ahora les voy a dar un par de herramientas más y con esto ustedes van a estar más que en capacidad de hacer. Ojo, cada programa ustedes tienen que hacer desde la parte del boceto. ¿Se acuerdan cómo comenzamos? Con la variable, la variable, el algoritmo y el diagrama de flujo. Y luego tienen que escribir el código en JavaScript. Entonces, el primer programa que ustedes van a tener que realizar es un programa que pida 4 nombres y 4 edades y que me devuelva un mensaje con el nombre que tenga la mayor edad. Por ejemplo, voy a pedir nombres, voy a decir Carlos, 38 años, Angie, 17 años, Daniela, 17 años, Stephanie, 18 años. Y que la consola me devuelva Carlos es el que tiene más edad. Eso es el primer programa, así de sencillo. El segundo programa tienen que realizarlo para que la computadora les pida 2 lados de un triángulo y le devuelva como resultado el área del mismo. Entonces, por consola van a tener que ingresar los datos de los lados del triángulo y luego tiene que regresarles el valor del área. El tercer programa es que ustedes ingresen un número y la computadora les devuelva si es que es positivo, negativo o cero. El cuarto programa es un programa donde pida que se ingrese una cantidad, una cifra en millas y devuelva convertido a kilómetros. Y finalmente con este cierran con broche de oro para ir anclando con lo que hemos visto en este año. Se tiene que realizar un programa donde se pide ingresar uno de estos números, de estos nombres, perdón, Marx, Freud, Nietzsche, Galileo, Descartes, Darwin, y la consola devuelva, según la persona a la que usted escriba, a qué se dedicaba, cuál fue su aporte a la humanidad, en qué siglo vivió y cuándo y dónde murió. Entonces, es decir, si usted pone, si escribe Marx, tiene que decir Marx escribió el manifiesto del proletariado o el manifiesto comunista, vivió en el siglo XIX, murió en el siglo XX y algún dato de la biografía, algo así. Entonces, para esto vamos a utilizar condicionales, vamos a utilizar variables y vamos a utilizar un par de funciones. Entonces, este es el trabajito que vamos a hacer del proyecto de ciencia y tecnología. Recuerden que con cada uno de estos programas se tiene que escribir desde la variable, el algoritmo y el diagrama de flujo. Y luego nos vamos ya a escribir en la consola el programa. Entonces, antes de continuar, les voy a compartir esta idea. A veces la mente nos juega malas pasadas y muchas veces nos bloqueamos, a veces decimos no puedo y cuando digo no puedo, ya no voy a poder.
Nos pasa mucho con matemáticas y ahora creo que les está pasando un poquito con programación. Ya ven números, ven códigos y ya se estresan. Ya veo esas caritas de estresados por ahí, de estresadas. Así que tranquilidad. A la mente también hay que domarle. Para que la mente se crea lo que nosotros decimos, tienes que decirle que será un gran día, que eres maravilloso, que todo va a estar bien, que eres único y valioso y que lo mejor está por venir. Entonces a la mente también podemos adiestrarle, podemos enseñarle para poder mejorar como persona y esto nos va a servir no solamente en el estudio, sino en el ámbito personal. Entonces, chicos, manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer? Déjenme cierro esto por acá. ¿Se acuerdan los trabajitos que hicimos de los primeros con la variable, el pseudocódigo y eso? ¿Se acuerdan? Déjenme ver. Está en recursos. ¿Dónde está el trabajo de clase? Ejercicios de algoritmo. Me parece que es este. Ya. Voy a compartir esta pantalla de acá. Ejercicios de algoritmos. ¿Ya? ¿Se acuerdan estos ejercicios que hicieron ustedes? Los primeros que hicieron, ¿sí se acuerdan? A ver. Tenemos aquí. Vamos a ver. ¿Ya se acuerdan este ejercicio que decía? Un estudiante realiza 4 exámenes, los cuales tienen la misma ponderación. Realizar el pseudocódigo diagrama de flujo que representen el algoritmo correspondiente para obtener el promedio. Ya. Primeramente, aquí, ¿cuáles son las variables? ¿Cuáles son las variables de ese ejercicio? Dígalo, Angie, dígalo. Los 4 exámenes que ¿Ya? tienen la misma ponderación y el promedio. ¿Ya? 5 variables. Dice, un estudiante realiza 4 exámenes. Los 4 exámenes me van a dar 4 calificaciones. Obviamente todos tienen la misma ponderación, es decir, sobre 10 o sobre 20 o sobre 100 o sobre 50, yo decido eso. ¿Ya? Dice, realizar el pseudocódigo diagrama de flujo que representa el algoritmo para obtener el promedio. La siguiente variable es el promedio. ¿Por qué es la variable promedio? Porque tiene que hacerme el cálculo de eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el diagrama de flujo, aquí, este es el algoritmo. En el algoritmo es, recuerden ustedes que el algoritmo es como la receta, paso a paso, qué es lo que yo tengo que ir haciendo. En un programa todo comienza con un inicio. Y vamos a leer, en este caso le he puesto las variables de x, y, z y p, que es el promedio. Luego hacer p, la variable p, que me saque el resultado, escribe p y finaliza el ejercicio. Básicamente me va a pedir 4 datos, me va a calcular y me va a dar el resultado. Aquí está hecho el algoritmo y el pseudocódigo. ¿Ya? El diagrama de flujo, si ven aquí está un diagrama lineal, donde pide las variables, hace la operación, me da la respuesta y finaliza el programa. ¿Ya? Ahora eso vamos a hacerle en programación, para que ustedes vean cómo se encadena las cosas. Voy a compartir ahora mi pantalla acá. Yep. Listo. Recuerden ustedes que para ingresar a la consola de programación, yo voy a la parte superior derecha, donde están los 3 puntos en el navegador, doy clic, me voy a más herramientas y donde dice herramientas de desarrollador. Yep. Aquí este es un error que me sale, políticas de permisos. Recuerden ustedes, esto es solamente un aviso. Voy a incluir console y ya está. A ver, el ejercicio me dice, un estudiante da 4 exámenes, tiene 4 calificaciones, ¿sí o no? Entonces, tengo que declarar 4 variables y tengo que hacer una variable más que es el promedio. Para declarar una variable, ¿cómo comenzaba? ¿Se acuerdan? Jennifer Tola, ¿se acuerda?
para yo declarar una variable, ¿qué tenía que escribir primerito? ¿Qué palabra? ¿Qué sintaxis? Var. Var, ¿no es cierto? Con V, var. Y fíjense cómo se cambia incluso el color. Luego, el siguiente dato yo pongo el nombre de mi variable. Listo. Aquí si yo quiero puedo seguir como Caro hizo el ejercicio acá, puedo ponerle X, Y, Z, como ustedes quieran, o puedo darle un nombre. Démosle nombres, ¿ya? Vamos a poner las materias en las que dio el examen. Vamos a poner emprendimiento. Para emprendimiento es igual y le voy a dar un valor. ¿Cuánto creen que... ¿Cuánto sacó Caro en emprendimiento? Pongámosle 9 ya. Punto y coma. Enter. Y fíjense cómo se declaró la variable emprendimiento. Recuerden que yo puedo declarar variables con caracteres o cadenas. En este caso yo estoy poniendo un nombre en cadena. Noten aquí que yo no estoy poniendo entre comillas. Las comillas yo coloco luego del signo igual y eso le dice a la consola que yo estoy ingresando caracteres. Aquí le estoy dando el nombre a la variable. Mientras esté esa palabra dentro de la palabra var y el igual, no tengo que poner comillas. Y fíjense cómo ya está definido la variable emprendimiento. Si yo escribo emprendimiento, fíjense, está el dato almacenado. Ahí está el concepto que les había dado de variable, que es como una cajita donde yo voy guardando mis datos. Listo, tenemos que declarar 3 variables más. Var, ¿qué otra materia le ponemos? Lengua pongamos. Var lengua es igual, pongamos de 10 ya. Coma. Var, ¿qué otra materia hay? Matemática. Var matemática es igual a, pongamos de 10. Y una variable más. ¿Qué otra materia le ponemos? Claro, ¿qué otra materia le ponemos? Biología. Ya, var biología es igual. ¿Cuánto sacó en biología? No me acuerdo. Pongámosle 9. 9,5 ya. 9,5. Recuerden que tengo que poner con el punto. 9,5 punto y coma, enter. Fíjense, según el programa que yo mismo hice, ya declaré las variables. Voy a irme para acá y les voy a traer el programa. ¿Ya? Noten aquí, según el programa, yo declaro las variables. En este caso, Caro le puso X, Y, Z. En el ejercicio yo ya le puse los nombres de las materias de emprendimiento, lengua, matemática y biología. Están las 4 variables declaradas aquí. Si se fijan, tal como el algoritmo, tal como el diagrama de flujo. Tal como el algoritmo está aquí. Aquí en vez de leer, yo le voy a poner declarar. Ya vamos a ver luego cómo funciona esto de leer. Declaro, luego tengo que hacer el promedio con mi variable P. Voy a poner var P o var promedio, como ustedes quieran. Voy a poner var promedio es igual a, abro mi paréntesis y voy a escribir las variables que yo puse acá. Emprendimiento más lengua más matemática más biología. Cierro mi paréntesis, punto y coma. Antes de darle el enter, les pregunto a ustedes, ¿por qué no puse las palabras de emprendimiento, lengua, matemática y biología entre comillas? ¿Se acuerdan que yo para declarar una variable tenía que poner entre comillas si es que eran caracteres? ¿Por qué en cambio acá no pongo entre comillas?
¿Quién se acuerda? Ayúdeme alguien. Erika Ordóñez, ayúdeme, Erika. ¿Se acuerda? No, Liz. ¿Se acuerdan que cuando yo declaraba una variable con un número, no ponía comillas? Y cuando escribía una palabra o una letra, sí debía poner comillas. Eso sí se acuerdan. ¿Se acuerdan? Ya. ¿Por qué yo no pongo comillas en los números? Porque las computadoras entienden números, están programadas con números. Si es que vamos al origen de esto, que la programación, la computadora comienza con códigos binarios, 01, 001, 01, la computadora nativamente entiende números. Lo que no entiende nativamente son letras. Y para que me entiendan letras o caracteres, lo que yo tengo que es ir dando sentido en la sintaxis. Entonces aquí uso las comillas. Pero acá no uso la comilla porque este valor de aquí, emprendimiento, ya no es solo un carácter, sino ya se convirtió en una variable. El momento que yo puse var emprendimiento, esa palabra ya dejó de ser caracteres, simples caracteres, y se convirtió en una variable. Y para la variable, la computadora, la consola ya me detecta como un programa. Doy enter. Y fíjense cómo está definido. Si yo escribo la palabra promedio, saca 38,5. Ah, cometí un error aquí. Me faltó la división. Voy a, de nuevo a esto, y le divido para 4. ¿Ya? Ahora sí está la variable promedio correcta. Ahora voy a escribir promedio. Y fíjense cómo ya me calcula el promedio, que es 9,625. Si analizamos el ejercicio, un estudiante realiza 4 exámenes, los cuales tienen la misma ponderación. Realizar el pseudocódigo diagrama de flujo que representen el algoritmo correspondiente. ¿Cuál es el algoritmo? Primero inicio, luego declaro mis variables, hago la operación promedio, doy el resultado, finalizar. En el diagrama de flujo, inicio, declaro variables, hago la operación, doy el resultado, finalizo. Vamos al programa, inicio, declaro las variables, variable emprendimiento, variable lengua, variable matemática, variable biología, hago la operación de promedio, resultado, finalizo. ¿Le vieron qué sencillo es aplicar este pensamiento computacional y la programación con esto acá a la consola? ¿Alguien tuvo algún problema? Recuerden que tienen que ir haciendo conmigo y la captura porque luego tienen que subir. ¿Alguien tuvo algún problema ahí? No, no es cierto, porque es algo que hemos visto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver un par de funciones. 3 funciones. Las 2 sí hemos visto y la una les voy a indicar ahorita para qué funciona. En JavaScript, así como en cualquier lenguaje de programación, yo me valgo de funciones para que me haga tareas específicas, de acuerdo a la orden que yo le dé a la computadora. Entonces, voy a utilizar la función prompt. ¿Ya? Voy a utilizar la función prompt. Prompt lo que hace es sacarme una ventana emergente y pedirme datos. Entonces, es la función que me va a pedir datos. Voy a utilizar prompt y voy a decir: hola, ¿quieres ser mi amigo? Hola, ¿quieres ser mi amigo? Y coma. Noten una cosa, chicos. ¿No quieren ser mis amigos? Malas gentes. Noten una cosa, chicos. Acá arriba, cuando yo declaro la variable promedio, ¿recuerdan? Aquí yo escribía emprendimiento, lengua, matemática y biología sin comillas, porque aquí estos términos se convirtieron en variables. Pero noten que acá yo sí uso comillas, porque es una cadena de caracteres
que no son variables. Entonces, aquí sí tengo que utilizar la comilla. Y yo le doy Enter y fíjense lo que pasa. Si ven que me salió una ventana emergente donde dice, hola, ¿quieres ser mi amigo? Yo pongo sí o no. ¿Pongo sí o no? ¿Qué le pongo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Aceptar. Entonces, noten que acá en la consola me devuelve el dato que yo le puse en la ventana emergente. Sí, sí quiero ser tu amigo. Entonces, con el prompt, con esta función prompt, yo puedo hacer que el usuario interactúe conmigo. ¿Se acuerdan el programa que les dije que tenían que hacer? Que les pida 2 catetos y les dé el resultado. Entonces, yo puedo con prompt decir, dame cuál es el dato de del primer cateto, dame cuál es el dato del segundo cateto, y luego yo con una variable hago el cálculo del área, del triángulo. Entonces, aquí va una nueva forma de declarar variables. Fíjense que en la parte de acá, yo declaro la variable emprendimiento y yo mismo le pongo el valor. Aquí yo mismo le pongo el valor. Ahora voy a hacer que el usuario ponga el valor de la variable. Entonces voy a poner var. Vamos a poner la palabra, la materia a ciencias naturales. CNN. La var ciencias naturales va a ser igual a prompt y que me dé el mensaje. Ven que aquí me va dando ayudas, me dice ponga el mensaje y ponga el dato, ¿sí ven? Pongo el mensaje, voy a decir cuál es tu calificación sobre 10 en ciencias naturales. Cierro mi comilla, cierro mi paréntesis, punto y coma, enter. Y ahora fíjense cómo me sale un mensaje que me dice, ¿cuál es tu calificación sobre 10 en ciencias naturales? Yo le pongo aquí un número, voy a poner 9. Y ahora noten cómo acá me salió definido, ¿sí ven? Yo escribo ciencias naturales, le doy enter, noten cómo la consola me devuelve el valor que yo coloqué en ese espacio que me dio la ventana emergente. Entonces, esta es otra forma de declarar una variable. En la primera, yo declaro la variable, le doy el nombre y yo mismo le doy el valor. En este caso, declaro la variable y con prompt pido que el usuario me dé el valor de esta variable. Entonces, de aquí yo al usuario le estoy pidiendo que me ponga cuánto es la nota que tiene en ciencias naturales. Y luego la variable se almacena y me queda grabada. Hasta aquí tuvieron problemas. ¿Sí le pudieron sacar el mensaje? Yo le hice, a mí me salió WX, porque estaba mal. Ah, ya, pero Pero les le repito dicen el código. que es con N o con M, pronto. M, M, ¿M? M de mamá, sí. Entonces P-R-O, lleva M. se ve N, M. perdón. A veces Entonces por con la M. pantalla. Sí, es con M de mamá. Qué miércoles. Corazón, Liz. Sí, es que a veces en la pantalla se ve así. Y eso que le hago grande para que le puedan ver. Pero no importa, no importa. Aquí le vamos corrigiendo y luego debe salirles el mensaje. Ya, Liz. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el uso de dos funciones más que sí hemos visto. La función console.log y la función alert. El console.log lo que hace es imprimirme un dato en la consola que yo le pida a la máquina. Entonces, console.log, abro mi paréntesis y le voy a decir su promedio
de calificaciones es, dos puntos, voy a dar un espacio y cierro comillas, porque doy el espacio para que no se unan las cadenas. Más, y voy a decir que a esta cadena de caracteres me lea el dato de promedio. Promedio, cierro mi paréntesis, punto y coma, y ahora, además de haberme calculado el promedio, yo le estoy haciendo que la consola me dé un mensaje. Y fíjense cómo está aquí. ¿Recuerdan que acá arriba simplemente sacaba promedio y me dio el valor? Ahora noten que acá abajo me dice tu promedio de calificaciones es 9.625. Entonces, noten que aquí con el console.log yo le hice a la consola que me dé un mensaje personalizado, algo que yo le puse, más el valor de la variable promedio. Está aquí. Entonces, fíjense que hemos visto dos cosas nuevas. Declarar una variable pidiendo al usuario el dato de la misma, y hemos también visto cómo yo puedo imprimir un mensaje con un texto que yo ponga más el valor de una variable que se definió. Voy a hacer lo mismo con alert. Alert. Abro mi paréntesis y pongo tu promedio de calificaciones es, dos puntos, doy espacio, cierro comilla, y con el operador más, que es adición, le digo que me una a promedio. Cierro mi paréntesis, cierro mi punto y coma, le doy enter, y ahora fíjense cómo me salió una ventana emergente donde me dice tu promedio de calificaciones es 9.625. En la primera, me imprime aquí mismo en la misma consola el mensaje más la variable, y en la segunda me da una ventana emergente con el mensaje y el valor de la variable que yo le estoy pidiendo. Si yo quiero que me salga un mensaje, por ejemplo, con la calificación de matemática, ¿cómo haría? Ayúdeme, ¿quién me ayuda? Damián Paredes. Si yo quiero que me salga una ventana emergente con la calificación de ciencias naturales, ¿cómo le haría? Mándate. Si yo quisiera que me salga una ventana emergente con un mensaje así como el que yo he puesto aquí, pero con la calificación de ciencias naturales, ¿cómo haría? Se pondría el bar y el de ciencias naturales, sería el TCNN. Ya. En la primera ya está declarada, ya. Asumamos que ya declaró la variable, ya está declarada la variable, ya tiene el valor. ¿Cómo ahora le hace que la consola le mande un mensaje con un texto que usted quiera poner un mensaje más el valor de ciencias naturales? Tendríamos que poner el prompt. Ya, el prompt es para pedir el valor. Ahora yo lo que quiero es mandar un mensaje con el valor. Lo que acabamos de hacer ahorita, utilizando el console.log o utilizando el alert. El prompt es para que me salga una ventana donde me pida un dato. En cambio aquí lo que yo quiero es mandar un mensaje con ese dato que ya se guardó. ¿Ya? A ver. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Pilas, verán. Pongo console.log, abro mi paréntesis, tu calificación de ciencias naturales es, dos puntos, espacio, cierro comilla, y voy a poner el nombre de la variable ciencias naturales, CNN. Cierro mi
paréntesis, punto y coma. Y ahora fíjese que, a ver, me da error, CNN. Ah, ¿sí vieron cómo declaré la variable arriba? No le he puesto CCNN, sino le he puesto con 3 Cs, CCCNN. Entonces, noten que tengo que poner Y el dicen, dato. yo le iba a decir eso, que o sea, anteriormente había puesto con 3 Ns. No, bueno, no importa. Tranquilos, fíjense. Entonces, aquí me dio un error, no pasa nada. Vuelvo a escribir la línea de código y acá le voy a poner el nombre real que le puse a la variable. Enter y ahora sí. Ahora sí, me dice tu calificación de ciencias naturales es, y ya me da el valor de 9. Entonces, noten cómo yo puedo hacer, puedo pedir datos y también puedo enviar mensajes utilizando cadenas de textos y variables que ya he declarado. Entonces, chicos, hasta ahora, ¿con qué problemas se han encontrado? ¿Ninguno? Bueno, entonces, fíjense que con estas pocas herramientas que hemos visto podemos hacer bastantes cosas. Estas son herramientas que nos van a servir para que nosotros realicemos esos programas que les puse al principio, que es el examen trimestral. Ingresa tu nombre, cuál es tu edad, y luego internamente que el programa me calcule cuál es el que tiene más edad. En la siguiente clase vamos a ver los condicionales. Con eso podemos hacer ese tipo de cosas. ¿Se acuerdan cuando vimos los primeros pasos en programación? Cuando hacíamos los primeros algoritmos y diagramas de flujo. ¿Se acuerdan que vimos un video donde había un diagrama de flujo que decía, ¿tomaste café? Sí, no. Si no tomaste café, vas a tomar café. Y la siguiente decía, ¿tienes el café hecho? Sí o no. Si tienes el café hecho, sírvete el café. Si no tienes el café hecho, haz el café. Si vas a hacer café, ¿tienes café? Sí o no. Si tienes café, pon el agua a hervir, pon el café en una taza, vierte, pon los ingredientes y sírvete. Si no tienes, anda y compra primero el café. O sea, si se fijan cómo con condicionales voy ampliando más las variables que intervienen en el problema. Entonces, con esa lógica, la siguiente clase vamos a hacer ejercicios para que ustedes puedan realizar el programa que le pide el nombre. Si es que Carlos tiene más edad que Andrea, y Andrea tiene más edad que Carolina, y Carolina tiene más edad que Jennifer, imprime Carlos es el mayor. Entonces ahí voy utilizando condicionales, sí. Recuerden que en programación se utilizan las letras en inglés, entonces es if, sí, es un condicional. Y los condicionales que vamos a utilizar son if, else y while. Con esos vamos a poder hacer esos programas sencillitos. Y con eso ustedes van a poder ver cómo se ha ido avanzando. Bueno, chicos, ahora sí cuéntenme sus experiencias, ¿cómo les parece? ¿Qué les parece esto de la programación? Yo sigo esperando la clase de hackeo. Solo eso diré. Por dos. Eso, después la Secretaría de Telecomunicaciones nos veta. Dígame. ¿Para qué sirve esto? Esto me sirve para escribir programas, en primera para tener agilidad mental, para resolver problemas, y luego para escribir programas, ya sea de computadora o aplicaciones móviles o páginas web. Esto pueden verle como una forma como una carrera, si ustedes quieren. Pueden seguir en la universidad o pueden autoeducarse y pueden trabajar en esto luego, si es que quisieran. Hay bastante mercado. Imagínense ahora que todo se volcó
Los comercios se volcaron a digitales. Miren cuántas aplicaciones de pedidos de comida salieron, cuántas aplicaciones para médicos, para pedir médicos salieron, cuántas aplicaciones para todo. Y esto lo hacen con esto, entre otros lenguajes de programación. Entonces, chicos, si no tienen preguntas, dudas, voy a parar la grabación. Lo que usted nos mostró, eso es hay que hacer en el examen, ¿sí o qué? Sí, Ay, sí. Y gracias. esto de aquí es lo que tenemos que hacer en el examen.